¿Qué tal? Buenos días. Vamos saludando a medida que se van sumando. Vamos haciendo una pequeña presentación antes de la charla del día de hoy, del webinar que nos va a dar Marcos Socaro el día de hoy. Este es un ciclo de charlas que organizó la ONG Bitcoin Argentina. Este es el primer webinar de los tres que se van a dar. El próximo es el día 14 de diciembre y el otro es el día 28 de diciembre. Y todos, bueno, pueden participar al mismo horario también, a las 10 de la mañana. Voy a presentarlo a Marcos, que él es contador público recibido de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en tributación, es miembro también de la ONG Bitcoin Argentina y es magíster en finanzas públicas, provinciales y municipales. Así que, si querés, te doy la palabra, Marcos, para arrancar con el webinar. Así. Buenos días a todos, buenas tardes, iba a decir. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a la ONG, siempre un placer poder participar de este tipo de actividades. Aguárdame un segundo que les voy compartiendo la pantalla. Como explicamos recién, vamos a ver los aspectos tributarios básicos en esta hora en relación a las criptomonedas, sobre todo la actividad de compra-venta y tenencia. Cualquier consulta, me interrumpen, el chat a veces no llego a verlo, me dicen que se escucha mal, ¿se escucha bien? ¿Vos ahí me escuchas bien? Yo particularmente te escucho bien. Ah, perfecto, cualquier cosa me avisan. Perfecto, genial. Empezamos entonces, cualquier cosa me interrumpen. A ver, ahí está. En primer lugar, algo que una consulta que es bastante habitual es si una persona puede ser monotributista por vender criptomonedas. Y hay mucha confusión en relación a esto. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que desde el 2018, cuando se reformó la ley de impuesto a las ganancias y otras leyes también a través de la denominada reforma tributaria que se aprobó en diciembre de 2017, la ley 27430, a partir del 2018 lo que se hizo fue que para personas humanas, la ley del impuesto a las ganancias considera como grabado, ¿sí?, alcanzado en el impuesto, la venta de monedas digitales. Después vamos a ver incluso que no hay una definición de moneda digital, pero en principio, para entender el tema del monotributo que les voy a explicar, hay que tener en cuenta que a partir del 2018, entonces, la venta de monedas digitales está alcanzada por ganancias, aunque no se cumple el requisito de habitualidad. O sea, cualquiera de nosotros vende, enajena monedas digital una sola vez en el año, en forma aislada, no se dedica a eso. Esa ganancia, ese beneficio obtenido, esa diferencia entre el precio de venta y compra, pasa a estar alcanzado en el impuesto. Hay que ver después, como vamos a ver en el esquema de liquidación, si superamos un determinado mínimo y empezamos a pagar efectivamente el impuesto o no. La consulta que se da en la práctica es si una persona que cumple no ese requisito, sino que efectuó esa actividad, esa venta de moneda digital, si en vez de, llegado el caso, presentar la declaración jurada de ganancias y pagar el impuesto correspondiente, si en vez de hacer eso, puede incluir el beneficio dentro del monotributo. La respuesta acá es que no, ya que el monotributo incluye la venta es un régimen simplificado que incluye la venta de bienes muebles y o la locación, la prestación de servicios. Incluso el monotributo, para los que quizás no son contadores o no están al tanto, es un régimen simplificado que básicamente para los pequeños contribuyentes, siempre y cuando estén por debajo de ciertos parámetros de ingresos brutos, energía eléctrica consumida, superficie del negocio, por ejemplo, siempre y cuando estén por debajo de los límites máximos, puede adherir al monotributo y pagar una cuota mensual que incluye un componente impositivo, que es el pago del impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, y otro componente previsional, que es la jubilación, básicamente los aportes jubilatorios y la obra social. Acá entonces, una persona que vende moneda digital no puede ser monotributista por esa actividad.
pero sí puede ser monotributista por otra actividad. Vamos a suponer, yo soy contador, soy monotributista, y a su vez vendo criptomonedas, vendí una vez, o en forma esporádica vendí más veces en el año. Yo, llegado el caso, si supero cierto límite y considero que está alcanzado en el impuesto y pago impuesto a las ganancias, puedo pagar el impuesto, presentar la declaración jurada y pagar el impuesto a las ganancias por la venta de moneda digital, y en forma paralela puedo seguir siendo monotributista por mi actividad. No es que vendo una moneda digital y ya dejo de ser monotributista por haber ejercido esa actividad, ¿sí?, de venta de moneda digital, ¿sí? No se puede incluir el beneficio dentro del régimen simplificado de monotributo, pero no implica que yo dejo de ser monotributista si empiezo a vender monedas digitales, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Esto es importante diferenciarlo. En el caso de IVA, si yo vendo a título personal criptomonedas, no voy a tributar IVA porque no está alcanzado en el impuesto, ¿sí? Está fuera del objeto del impuesto al valor agregado. Ni siquiera me tengo que inscribir en el IVA. Ustedes van a ver en la práctica que quizás los exchange les emiten factura. Le emiten una factura y pagan IVA, pero ahí no están vendiendo, o la estructura del negocio, al menos así ellos lo dicen, no venden criptomonedas a título personal, sino que efectúan la actividad de intermediarios. Y lo que cobran al usuario es la comisión por la obtención de activos digitales, ¿sí?, por la intermediación. Y pagan IVA por ese servicio de intermediación. Pero cualquier otra persona, cualquiera de nosotros que vende criptomonedas propias, digamos, no tiene que tributar el impuesto al valor agregado porque está fuera del objeto la venta de monedas digitales. A ver, aguárdame un segundo que veo el chat. Ah, perfecto. No, que se escucha. Algunas personas dicen que se escucha medio entrecortado, pero hay otras que dicen que se escucha bien también. Yo te escucho Ah, bien sí, particularmente. pues la señal. Ah, perfecto. Cualquier cosa, avísame. Acá incluso hubo cierta paranoia hace no muchas semanas con se dio a conocer a través de un grupo de Facebook una intimación que recibió un monotributista por las acreditaciones bancarias, y también AFIP supuestamente había tenido información a través del régimen informativo existente de que había comprado criptomonedas a través de una página argentina. Pero acá básicamente la investigaban en principio, porque hay que ver bien cuál era la actividad del contribuyente, pero al parecer, por la orden de intervención que mostraban, era un monotributista, tenía una actividad agropecuaria y a su vez había comprado criptomonedas en un exchange, pero a su vez, al parecer, según esa orden de intervención, tenía muchas acreditaciones bancarias que no había declarado, quizás se dedica a la compra-venta a través del método P2P, pero no se sabe. Pero a raíz de esa ¿cómo es?, intimación que recibió, bueno, empezó a salir por todos los diarios y se creó mucha paranoia de que no podían ser monotributistas los que compraban criptomonedas, y hubo mucha confusión. Confusión que también la tiene quizás AFIP, porque al ver, ya les digo, la orden de intimación que había recibido este contribuyente, quizás mezclaban la compra de criptomonedas en una página, creo que era socio, con acreditaciones bancarias digamos, que no se condecía con su actividad, que por ahí no tiene nada que ver. Pero bueno, en fin, no sé en qué terminó, no conozco al contribuyente, pero se creó mucha paranoia respecto a los monotributistas que compraban criptomonedas. Pero, en conclusión, pueden ser monotributistas y en forma paralela, si les corresponde, van a tener que tributar el impuesto a las ganancias. Pero no es que van a estar excluidos del monotributo porque el día de mañana venden una determinada cantidad de monedas digitales, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, puedan justificar los ingresos para haberla comprado y demás cuestiones que hay que tener en cuenta. Con respecto, antes de empezar con el impuesto a las ganancias, ahora vamos a ver bienes personales, pero aguárdame que veo el chat. Yo te sigo escuchando perfecto, ¿no? Eh, sí, Hay sí, ahí gente perfecto. que Ahí, sí, se lo que ve que tiene dice, problemas con o internet o con el audio.
Perfecto, ahí lo que dice, sí, gracias Dani, ahí dice que el monotributista puede quedar excluido obviamente por los gastos que tenga. Por eso decía que siempre y cuando pueda justificar con sus ingresos en blanco, pueda justificar que haya comprado las criptomonedas o los gastos que haya tenido. ¿Sí? Un monotributista categoría A que nunca en su vida tuvo más ingresos que los que declaró como monotributista A, sea que el día de mañana compre en un exchange una cantidad elevada de criptomonedas o que haga viajes al exterior o cualquier consumo que exceda su capacidad contributiva, bueno, puede hacer, digamos, a nivel nacional en AFIP como a nivel provincial, puede generar una diferencia de impuestos a pagar, puede quedar excluido de monotributo, pueden en ingresos brutos considerar que las acreditaciones bancarias, si no puede demostrar de dónde provienen, son ingresos no declarados, pero bueno, por eso hay que ver cada caso puntual, ¿sí? Con respecto al impuesto a los bienes personales, la ley del impuesto obviamente no menciona ni a las criptomonedas, ni a las monedas digitales, criptoactivos, ni ninguna definición similar. Y la biblioteca está dividida entre aquellos que opinan que la tenencia de Bitcoin, por ejemplo, es un activo grabado, y aquellos que opinan que es un activo exento, ¿sí? La parte de la biblioteca que se inclina por la exención sostiene que Bitcoin, por ejemplo, no es más que un activo inmaterial, ¿sí? Un intangible, y los activos intangibles en la ley de impuestos a los bienes personales están exentos. ¿Okay? Técnicamente, Bitcoin no es más que el saldo en un registro contable, digamos, que es la blockchain. Incluso a nivel contable, ya hace 2 años, a mediados del 2019, por ejemplo, el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales, las normas NIF de contabilidad, ya ha sostenido que las empresas deben exponer, en caso de tener criptomonedas, deben exponerlas en el anexo o como activos intangibles, salvo en aquellas empresas que se dedican a la compra-venta de criptomonedas, que en ese caso serían inventario. Incluso hasta el Fondo Monetario Internacional, en un informe que presentó hace un par de años, también sostiene que en el caso de Bitcoin, Bitcoin es un activo no financiero. ¿Sí? Incluso, ahora vuelvo, pero fíjense, esta es la exposición en la nota 11 de activos intangibles de Globant, una empresa bueno, conocida por nosotros, pues surgió en Argentina, y en los estados contables, fíjense que acá lo expuso el último estado contable de marzo del 2021, pero tenía alrededor de $500.000 en criptomonedas y los puso como un activo intangible, ¿sí? Como ven acá. Pero impositivamente todavía en Argentina está la duda si considerarlo como un intangible o, como afirman aquellos más fiscalistas que opinan que está grabado, como un activo financiero. La parte de la biblioteca más fiscalista que opinan que es un activo grabado, un activo financiero, avalan su razonamiento por el artículo 31 del Decreto Reglamentario de Bienes Personales, que básicamente dice que para todo lo que no esté estipulado en el reglamento de bienes personales, se tiene que utilizar en forma supletoria la ley del impuesto a las ganancias. Y, en principio, en ganancias sería un activo financiero y por lo tanto estaría grabado en bienes personales. Hasta el día de hoy, AFIP no se expidió al respecto, ni siquiera en las consultas frecuentes que suele publicar en la página ha emitido opinión. Off the record, obviamente, opinan que está grabado y van a salir a fiscalizar estas declaraciones, ¿sí? En aquellos que lo declaran como exentos. Pero sepan que se puede defender la postura, en el caso, por ejemplo, de la tenencia de Bitcoin, de que es un activo inmaterial, ¿sí? De vuelta, no es más que el saldo en un registro contable. Incluso a nivel contable, internacional, al menos en Argentina, las resoluciones técnicas todavía no dijeron nada, pero a nivel internacional, el Comité de Interpretación de las NIF ya sostiene que que deben exponerse como un activo intangible. Acá, en caso de, a ver, aguárdame, el chat de México no se le puede considerar un activo financiero. Ah, está bien. Acá vamos a suponer que lo consideran un activo grabado. Tengan en cuenta que
por más que también la discusión en la doctrina está sobre si considerar al 31 de diciembre, que es el día en el que se saca la foto, digamos, de los activos de la persona para ver el monto total de activos y si va a pagar el impuesto o no, tengan en cuenta que la mayoría de la doctrina, incluso fiscalistas que opinan que está grabado y lo justifican, como les acabo de decir, opinan que el costo computable es el costo histórico, no la evaluación al 31 de diciembre de 2020, en este caso, si estamos en el año pasado. ¿Sí? No se lo expone en la declaración jurada, ¿sí? En el cálculo, en la liquidación del impuesto, al valor de cotización, sino al costo histórico. Esto es importante porque si compra un Bitcoin, por ejemplo, hace 10 años, el costo de, vamos a suponer, $100 es incomparable a los $30.000 de diciembre del año pasado. Y otro detalle no menor es la ubicación. Desde la sanción de la ley 27.541 en 2019, no es indiferente dónde está ubicada la tenencia de un activo. Si está ubicado en el exterior, está sometido a una escala de alícuotas más elevada que si estuviese ubicado en Argentina. En este caso, Bitcoin, siguiendo con el ejemplo, es un saldo, como les decía, distribuido en un registro contable distribuido en todo el mundo. ¿Dónde está ubicado? No está ubicado donde está la wallet, pues la wallet lo único que hace es administrar las claves privadas para acceder, para poder utilizar los Bitcoin que están en la blockchain, digamos. Por eso, ¿dónde está ubicado? En principio no podríamos decir que está ubicado donde está la wallet. ¿Sí? En otros países, como España, por ejemplo, el fisco dijo que a la hora de liquidar el impuesto hay que considerar, para ver la ubicación, si dónde está ubicada la wallet o el exchange que administra las claves privadas. En Argentina todavía no tenemos ninguna certeza normativa en base a esto, pero en la práctica lo que se le suele hacer es aplicar el mismo criterio. ¿Sí? Tenemos la criptomoneda en una wallet en Argentina, lo vamos a ubicar en Argentina. Y además, obviamente, la alícuota a pagar en caso de considerar grabado y valuado de costo va a ser menor que si estuviese ubicado en el exterior, ¿sí? La tenencia de Bitcoin o la criptomoneda que sea. Luego, si lo consideran exento, lo pueden declarar en otros bienes, en la declaración jurada de bienes personales, obvio, en otros bienes con el detalle, bien inmaterial, exento y listo, para exponerlo en la declaración jurada en caso de tener que presentar la declaración jurada de bienes personales. Tengan en cuenta que bienes personales, como también el impuesto a las ganancias, en caso de que no estén inscriptos, se tienen que inscribir y presentar la declaración jurada solo si la liquidación arroja impuesto determinado. Si no arroja impuesto determinado, no es que tienen que ir y presentar la declaración jurada. Vamos a suponer, ejemplo bastante simple, que su único capital no tiene absolutamente nada, ni plata en efectivo, nada. Lo único que tiene es 100.000 pesos en Bitcoin, por decir algo. No se tienen ni que preocupar por si está grabado, si tienen que presentar la declaración jurada o no, porque 100.000 pesos está muy por debajo del límite actual, al menos hasta el año pasado, de 2 millones de pesos. ¿Sí? Si no superan ese límite, no tienen que inscribirse en el impuesto. Si ya están inscritos en el impuesto, ahí sí, deberían presentar la declaración jurada igualmente y, llegado el caso, darse de baja. Tengan en cuenta que 2 millones de pesos es el límite general vigente hasta hoy, pero hay un proyecto de ley que ya tiene media sanción que va a elevar el límite de 2 millones a 6 millones de pesos. El límite general. El de la casa habitación del contribuyente es un límite especial que hasta ahora es de 18 millones y lo quieren elevar a 30 millones. ¿Sí? Ahora sí vamos a impuesto a las ganancias. Conviene inscribirse para justificar en bancos. Está bien, es lo que decía que no era necesario. Acciones, sí, ahora no me quiero ir por las ramas para hablar de acciones, pero si vos tenés CDRs, serían de fuente extranjera, ¿sí? Al igual que si tenés ADRs, que son empresas argentinas que cotizan en Nueva York, serían de fuente argentina, ¿sí? Pero bueno, es otro tipo de activos. En el caso de impuesto a las ganancias,
siempre hablando de personas humanas, personas físicas, desde el 2018 lo que se hizo fue algunas rentas de segunda categoría y de fuente argentina únicamente, se las aisló de la liquidación general del impuesto y se estableció que se iban a liquidar, y que se liquidan hoy en día, mediante el impuesto cedular. La imposición cedular, que no es un impuesto aparte, sino que dentro del propio impuesto a las ganancias, estas rentas de segunda categoría y de fuente argentina tienen un esquema de liquidación diferente, básicamente. ¿Sí? Pero es todo el mismo impuesto a las ganancias. Se tienen que inscribir en forma diferente, ¿sí? Independiente, ganancias y el impuesto cedular, pero está todo dentro de la misma ley del impuesto a las ganancias. O sea, acá, en primer lugar, tenemos rentas de segunda categoría que están venta de títulos públicos, acciones, venta de inmuebles incluso, y también la venta de monedas digitales. Lo que se hizo fue, como les comentaba hoy, incluir dentro del del objeto del impuesto a las ganancias, a partir del 2018, la enajenación de monedas digitales, sin importar si cumplen o no requisito de habitualidad. ¿Sí? Porque esto está en el artículo 2, apartado 4 de la ley. En primer lugar, no existe una definición de qué se debe entender por moneda digital. Incluso algunos en la doctrina opinan que al no tener una definición de moneda digital, un elemento esencial del impuesto, en este caso, podría plantearse que no es constitucional la gravabilidad de la venta de monedas digitales. Pero, para hacerlo simple, vamos a suponer que consideramos que Bitcoin es una moneda digital, ¿sí? Para hacer el ejercicio y que vean cómo sería, en todo caso, la liquidación. En primer lugar, hay que ver la fuente, porque yo les dije que la fuente, si es argentina, la liquidación no es mediante la imposición global, sino que es mediante este impuesto cedular. O sea, en primer lugar hay que diferenciar si la ganancia obtenida es de fuente argentina o fuente extranjera. Pero ahí el legislador, en el artículo 7, ¿qué dijo? Van a ser ganancias de fuente argentina. En el caso de la venta de monedas digitales, sí, el emisor de la moneda digital está ubicado, radicado o establecido en Argentina. O sea, ¿qué pasa en el caso de Bitcoin? Que la emisión es descentralizada. ¿Dónde estaba ubicado el emisor? Ahí es inaplicable, en el caso de las emisiones descentralizadas como Bitcoin, es inaplicable este criterio especial de determinación de la fuente del artículo 7. Y ahí entran en juego muchas opiniones en la doctrina. Por cuestión de brevedad, les comento que la mayoría opinan que en forma supletoria, al no poder aplicarse el artículo 7, ¿sí? En aquellas monedas de emisión descentralizada, hay que aplicar el artículo 5. Antes, una pequeña ejemplo del artículo 7. En el artículo 7 se incluye también eh, como renta de fuente argentina, por ejemplo, cuando ustedes tienen una obligación negociable o un título de deuda de una empresa argentina, pero ustedes lo comercializan, lo venden en una bolsa del exterior, en la bolsa de Nueva York, vamos a suponer. Por más que estén haciendo esa venta en Nueva York, obteniendo esa ganancia en Nueva York, en suelo estadounidense, la ganancia es de fuente argentina, ya que, según este artículo 7, en la enajenación de instrumentos financieros, la ganancia viene dada no por el lugar donde están haciendo la operatoria, sino por el lugar donde está el emisor. O sea, si el emisor es una empresa argentina, por más que lo vendamos en China, va a ser ganancia de fuente argentina. El legislador quiso meter adentro de este mismo criterio también a las monedas digitales o a las criptomonedas, que en el fondo quizás fue el objetivo del legislador, por más que no entendía mucho de qué estaba legislando. Pero bueno, al no poder aplicar el artículo 7 de la ley, en la mayoría de los casos, si se aplicase el criterio general viene dado por el artículo 5 de la ley, que es el que nos dice que todas las ganancias provenientes de bienes ubicados en el país o de hechos acontecidos en el país van a ser de fuente argentina, ¿sí? Salvo los criterios especiales a continuación del artículo 5.
O sea, acá supongamos que yo le estoy vendiendo una moneda digital en Argentina a otra persona, a un P2P o F2F, para simplificarlo más todavía. Ahí sería, en principio, ganancia de fuente argentina. Si es ganancia de fuente argentina, el esquema de liquidación de este impuesto cedular, ten en cuenta que es un impuesto anual, ¿sí? No es que tienen que calcular el límite por operación, sino que es anual. Acá, para simplificar, estoy poniendo el ejemplo de una sola operación. El importe de la venta de la moneda digital le resto el costo, ¿sí? Que puede ser el costo de adquisición o un costo especial que ahora les voy a comentar, menos los gastos relacionados en forma directa o indirecta con la operatoria, menos quebrantos específicos de ejercicios anteriores. Yo durante 5 años puedo trasladar quebrantos. Quebranto específico es que un quebranto no lo puedo imputar contra mi sueldo, por ejemplo, sino que específico únicamente lo puedo computar contra ganancias de la misma fuente y clase. O sea, básicamente contra ganancias por la venta de criptomonedas o de monedas digitales, mejor dicho. Menos una deducción especial. Esta deducción especial está en el artículo 100 de la ley. En monto es equivalente al mínimo no imponible del artículo 30, inciso A, que hoy en día son 167.000 pesos, el año pasado en 123.000, todos los años esto se actualiza en cierta forma, va cambiando, pero tengan en cuenta que para este año son 167.000 pesos. Y ya les digo, es por el año, no es por operación 167.000 pesos. Si tienen incluso muchas operaciones, tienen que seguir el método de costeo para calcular el costo correspondiente, el método de costeo PEPS o FIFO, primero entrado, primero salido. Una vez que obtienen del importe de la venta, le restan el costo, gastos, quebranto, en caso de existir, y la deducción especial. Ahí tienen la base imponible por la alícuota del 15 o del 5%. Ahora les voy a decir algo sobre esto. Y ahí llegamos al impuesto determinado cedular. Acá varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, siempre que estemos en fuente argentina, en el caso del costo, hay un beneficio, entre comillas, un criterio a considerar que está dado por el artículo 86, inciso F, de la ley 27430, no en la ley de ganancias, sino la ley de reforma tributaria, la 27430, artículo 86, inciso F, nos dice que en caso de haber obtenido en este caso la moneda digital antes del 2018, ahí podemos considerar como costo el mayor valor, ¿sí? El mayor valor entre el costo histórico y el valor de cotización al 31 de diciembre de 2017. Por ejemplo, suponiendo que Bitcoin sea una moneda digital y califique también como venta de fuente argentina, ¿sí? Una operación que yo haya hecho, y le haya comprado en el 2013, ahí tengo que considerar, vamos a suponer el costo, compré un Bitcoin a $100, el costo si lo vendo ahora, tengo que considerar el mayor valor entre esos $100 que pagué hace 8 o 9 años, lo comparo con el valor de cotización al 31 de diciembre pasado, perdón, 31 de diciembre de 2017, que rondaba los $14.000. O sea, de los dos tomo el mayor. O sea, si hoy vendo un Bitcoin, ¿sí? Para simplificar, el costo en vez de $100 puedo considerar que es de $14.000. ¿Sí? Siguiendo este criterio del artículo 86, inciso F. Y siempre recuerden si considero que es fuente argentina. Si es de fuente extranjera va por la imposición global y tributa el 15% por el tercer párrafo del artículo 94 de la ley. No va por escala. ¿Sí? Vendo una sola criptomoneda, no me dedico en forma habitual a esto. Voy por artículo 94, tercer párrafo, al 15%. Y no tengo el derecho, digamos, al cómputo de este costo especial del artículo 86, inciso F. Después, con respecto a la alícuota, la ley en el artículo 98, inciso B, habla de venta de moneda digital que van a estar alcanzadas al 15%. El 5% de alícuota no está
en la ley. En el artículo 98, inciso A, cuando se habla de operaciones en pesos, no menciona las monedas digitales. Las monedas digitales están en el 98B. Pero en el artículo 245 del decreto reglamentario de ganancias, se incorpora allí, en el 245, inciso A, ahí se incorpora el 5%, a las monedas digitales al 5%, ¿sí? Junto con títulos públicos, obligaciones negociables, cuota parte de fondos comunes de inversión, en pesos al 5%. Que ahí tampoco me quiero extender demasiado, pero también faltaría un verbo, tanto en el artículo 245 como en el 98, porque este artículo, el 98, por ejemplo, se divide en 3 incisos y cada uno de los incisos tiene diferentes instrumentos y dicen, por ejemplo, que las ganancias derivadas de la venta de el 98A, títulos públicos, obligaciones negociables y demás valores en pesos, sin cláusula justa, al 5%. ¿Pero el qué? En pesos. Emitidos, comercializado, nominado. Por ejemplo, hay títulos públicos, si bien hoy están todo exento, la compra-venta de títulos públicos que cotizan en bolsa argentina, pero hay títulos públicos que se emiten, están nominados en dólares, pero se comercializan en pesos también. O sea, en este caso, ¿qué se aplica? ¿El 5 o el 15%? La doctrina acá opina que el verbo faltante, entre comillas, es nominado. O sea, si el título público está nominado, mejor dicho, en dólares, se aplica la alícuota del 15%. Ya les digo, hoy en día, luego de la reforma de la ley 27.541, está exenta la compra-venta de títulos públicos. ¿Sí? Pero para que vean que ni siquiera está del todo bien redactado el artículo 98. Y, de vuelta, la ley, que tiene mayor jerarquía que el decreto, solo habla del 15%. El 15% en moneda dura, no se graba la diferencia de tipo de cambio, la devaluación del peso, básicamente. Aquí es importante, entonces, considerar la fuente, ya que si es fuente argentina o fuente extranjera, la liquidación del impuesto va a ser diferente. Puede ser mediante la imposición global o el impuesto cedular. Y si es mediante el impuesto cedular, tenemos, llegado el caso, un costo especial si adquirimos la criptomoneda antes del 2018, que es este costo del artículo 86, inciso F. Por eso no es indistinto liquidarlo mediante imposición global o cedular. Incluso, si estamos mediante la imposición cedular, AFIP nos da una opción, ¿sí? Solo luego de la imposición cedular, que en caso de obtener un resultado bruto inferior a 200.000 pesos en el año, no hace falta que nos inscribamos en el impuesto ni que presentemos declaración jurada, sino que simplemente hay que ingresar y generar un BEP, un volante electrónico de pago, y pagar este impuesto determinado. Hacemos el cálculo en nuestros papeles de trabajo y generamos este BEP, presentamos el BEP nada más, y pagamos el BEP, básicamente es muy simple, y no tenemos que inscribirnos y quedar inscriptos en el impuesto, ni presentar la declaración jurada, siempre y cuando, reitero, sea imposición cedular, fuente argentina y el resultado bruto inferior a 200.000 pesos. A ver si me alcanzar. Bueno, esto es básicamente lo que les acaba de comentar. ¿Y qué pasa a nivel provincial con ingresos brutos? A ver, aguárdame que veo algo del chat. Para justificar en los bancos. Sí, está bien. Hay que ver cada caso particular, pero podés justificar si compraste en un exchange y vendiste en un exchange, te dan facturas. Si tenés la declaración jurada, también te sirve como comprobante respaldatorio. Si está grabada la charla, sí, creo que sí. Perfecto. Ingresos brutos. Hay muy pocas regulaciones específicas en las provincias argentinas. Básicamente, este año fue la primera regulación específica, no del todo bien, pero en fin, la primera regulación a nivel provincial que tocó el tema de las criptomonedas, que fue la de Córdoba. Neuquén había, por ejemplo, incorporado como un servicio digital
a las criptomonedas, literalmente. Lo único que hizo fue, en el listado de servicios digitales, poner a las criptomonedas en el mismo escalón que fintech y bancos digitales. Para no dejarlo afuera, lo incorporaron, pero no tiene ningún sentido práctico. Pero Córdoba lo que hizo sí fue modificar la ley tributaria, el código tributario, la reglamentación del código tributario. Y desde este año tenemos que tener en cuenta tres actividades en Córdoba tres actividades relacionadas con criptomonedas que están afectadas por las modificaciones. En primer lugar, se graba desde este año la prestación de servicios relacionados con operaciones vinculadas con monedas digitales. Muy amplio el concepto. ¿Sí? Cualquier prestación de servicio vinculada con monedas digitales está alcanzado en ingresos brutos. Por ejemplo, en Exchange, que se dedica a ser intermediario en la compra de venta de criptomonedas, antes del 2021 ya estaba alcanzado en ingresos brutos porque ejercía una actividad a título habitual, en forma habitual, perdón, a título oneroso o lucrativo, en Córdoba en este caso, y ya estaba alcanzado y sigue alcanzado en ingresos brutos. La modificación, que fue bastante criticable, que se apartó de los elementos bases de ingresos brutos, fue que a partir de este año, esta prestación vinculada con operaciones relacionadas con monedas digitales no tiene que cumplirse el requisito de habitualidad. Hay un mínimo, que son los ingresos de las categorías A y B de monotributo, pero superado ese mínimo, alrededor de 26.000 pesos aproximadamente este año, se pagaría ingresos brutos por prestar servicios vinculados con monedas digitales, por más que la persona no sea habitualista. ¿Sí? Cuando el criterio general de ingresos brutos es que se graba el ejercicio habitual de una actividad. Hay algunas excepciones también en otras provincias, no solo de criptomonedas, sino en el caso de la venta de inmuebles, que también puede estar alcanzado en ingresos brutos, pero no es el criterio general. O sea, hay que tener en cuenta, por un lado, esa actividad, esa prestación de servicios. Por el otro lado, en el caso de la compra-venta de criptomonedas, ahí sí se tiene que cumplir el requisito de habitualidad y va a estar alcanzado el spread. ¿Sí? La comisión, de cierta forma, no es la comisión, sino el spread. Es la diferencia entre el precio de venta y compra. ¿Sí? No se graba, como graba en términos generales ingresos brutos, la totalidad de la venta, sino que va a estar alcanzada únicamente la diferencia entre el precio de venta y compra. ¿Sí? Eso es algo relativamente benévolo de la provincia de Córdoba. Y en tercer lugar, a partir del 2021 también está alcanzado el ingreso derivado por la venta de monedas digitales cuando estas monedas digitales hayan provenido por la cancelación de honorarios o por la prestación de un servicio X o la venta de un bien. Ejemplo, vendo un auto en Córdoba, recibo criptomonedas, o mejor dicho, presto un servicio, ¿sí? Soy contador en Córdoba, por los honorarios voy a pagar ingresos brutos, como venía pagando, por mi actividad de asesor, pero si en vez de pesos recibo monedas digitales, cuando yo venda esas monedas digitales que recibí como parte de pago de los honorarios, voy a volver a pagar ingresos brutos al 0,25%. ¿Sí? Es baja la alícuota, pero incrementa de todas formas la presión tributaria. Un negocio también, si un negocio recibe venta de un auto, un mueble o lo que sea, recibe criptomonedas, va a pagar ingresos brutos por la actividad de la venta de muebles que tenga, pero además después, cuando se desprenda de las monedas digitales, va a volver a pagar ingresos brutos al 0,25%. Y en Córdoba sí se da una definición de moneda digital, pero se incluye todo, dentro de moneda digital se incluyen conceptos variados como criptoactivos, criptomonedas, tokens, cualquier tipo de token, ¿sí? Sin diferenciar qué tipo de token puede ser, se incluye bajo el mismo paraguas de moneda digital. Quizás esto el día de mañana, con alguna reforma que se haga,
se desglose un poco esta definición y no se equipare a todos los tipos de criptoactivos de la misma forma, ¿sí? Hay incluso tokens que pueden hasta no tener valor. Un NFT de una foto de cuando éramos chicos, ¿sí? No tiene valor y se le equipara a moneda digital, no tiene mucho sentido. Pero bueno, es lo que tenemos hoy en día en Córdoba. Después en Tucumán, hace poco, el 8 de noviembre, si no le pifen la fecha, lo que se hizo fue también reformar ingresos brutos y tomar el mismo criterio de Córdoba en el caso de la actividad de compra-venta de criptomonedas, que en ese caso, de moneda digital, mejor dicho, porque Tucumán no da una definición de moneda digital. En Tucumán también se paga ingresos brutos de esta reforma por la diferencia entre precio de venta y compra. Después, bueno, Tucumán, esa fue la única modificación que hizo. Después, en el caso de Catamarca, se incorporó como agente de retención a aquellas empresas que paguen rendimientos en criptomonedas, ¿sí? Pero esa fue la única modificación. No se hizo ninguna modificación, ninguna reforma respecto a la base imponible, por ejemplo. En el resto de las provincias no hubo hasta el momento ninguna otra modificación. En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en una reunión de enlace entre el Consejo Provincial de Económicas y ARBA, lo que dijo ARBA fue que no existía en Provincia de Buenos Aires una base imponible diferencial como la de Córdoba, y ahora, bueno, la de Tucumán, que se paga ingresos brutos por la diferencia entre el precio de venta y compra, sino que se va a pagar por el total de la venta. Que bueno, en ese caso, si en la práctica por ahí un comerciante de criptomonedas obtiene un 2-3%, quizás la actividad se le vuelva inviable, ¿sí? En algunas provincias, si tienen que pagar ingresos brutos por la totalidad de la venta. Después, algo vamos con el tiempo, un poco. Con respecto a regímenes informativos, desde el 2019, en octubre de 2019 se publicó la 4614, con vigencia en noviembre de 2019, que obliga a los exchanges locales, también a los procesadores de pago, los PSP y demás, a informar a la AFIP en forma mensual todos los movimientos y tenencias de sus clientes, siempre y cuando hayan tenido en el mes ingresos superiores a 10.000 pesos. Bastante bajo el monto, es casi irrisorio. Para que se den una idea, en la ley de infraestructura de Estados Unidos que se aprobó hace poco, si no sufre ninguna modificación antes de entrar en vigencia en el 2024, el régimen informativo que deberían cumplir los agentes es para aquellos movimientos mayores a $10.000. ¿Sí? O sea, acá en Argentina son 10.000 pesos, que son, si no hago mal las cuentas, un poco menos de $50. ¿Sí? Pero las empresas argentinas son las que tienen que cumplir este régimen. Obviamente, AFIP no va a obligar a Kraken o a una empresa que no tenga presencia en Argentina a cumplir el régimen informativo. Acá también por eso tienen que ver qué empresas están en Argentina. Incluso alguna empresa en Argentina quizás no lo cumplen. Hay muchas que no lo cumplen. No porque no quieran cumplirlo per se de rebelde, sino que no es, desde el punto de vista de marketing, no es muy bueno y puede espantar a muchos usuarios, ¿sí? Y quizás empresas chicas empiezan a cumplir este régimen informativo y la mitad de los usuarios huye a otras empresas que no informan, ¿sí? Por eso también es un tema hasta económico, ¿sí? Para estas empresas informar y cumplir este régimen informativo. Después, la última modificación que hubo hace días fue en relación al impuesto al cheque. El impuesto al cheque existe desde el año 2001, por más que haya sido aprobado con la promesa de ser transitorio. Hoy, 20 años después, sigue existiendo, es uno de los impuestos más distorsivos de la economía. Se grava la acreditación y el débito en cuentas bancarias y en billeteras virtuales también, desde otra modificación de este año. Y lo que se hizo fue incorporar hace poco, a través del decreto 796 del Poder Ejecutivo, se incorporó un párrafo
en el artículo 10 del reglamento de la ley, que dice que las exenciones vigentes según el reglamento no iban a regir en aquellos movimientos de fondos vinculados con operaciones de compra, venta, permuta, intermediación de criptomonedas, criptoactivos e instrumentos similares. Acá básicamente lo que quiso hacer AFIP es en aquellos exchanges que tenían la exención del impuesto a los débitos y créditos, impedir que sigan gozando de la exención, básicamente. Pero, en primer lugar, al digamos, decir que no rige la exención, ningún tipo de exención de las enumeradas en el reglamento, en la ley del impuesto, en el reglamento, en ese caso, por ejemplo, está la duda, falta aguardar la reglamentación. Ayer hubo una reglamentación, pero parcial, no tocó específicamente este tema. ¿Qué pasa con quizás aquellos monotributistas que hasta el día de hoy están exentos por sus débitos y créditos en cuentas bancarias? ¿Qué pasa si el día de mañana hacen una transferencia a un exchange, ¿sí?, de criptomonedas para comprar criptomonedas? Eso es un movimiento de fondos vinculado a la compra de criptomonedas. O sea, ahí perderían la exención. A su vez, ¿cómo hacen para demostrar que el movimiento, vamos a suponer que un monotributista hace un exchange, es para comprar criptomonedas? Puede ser que haya hecho un movimiento a una empresa como Wenbit o Lemo, por ejemplo, que tienen tarjetas prepagas, pero para depositar en la tarjeta prepaga, no es directamente para comprar criptomonedas. Pues está bastante confuso la reforma que hubo sobre las exenciones de impuesto al cheque. Incluso se habla de criptoactivos, criptomonedas e instrumentos similares, pero no hay una definición normativa de qué se tiene que considerar como criptoactivo, criptomoneda, qué activos son instrumentos similares, como ahí dice la reforma, ¿sí? Por eso hay que esperar, en principio, a una reglamentación que aclare un poco más, si es que la van a emitir, que aclare un poco más el asunto, pero hay que tenerlo en cuenta. Quizás lo único que se quiso hacer por parte del fisco es evitar que las empresas, los exchanges, sigan teniendo la exención, pero por cómo está redactada la reforma puede llegar a afectar a otros usuarios. Incluso acá vamos a suponer que afecta únicamente a los exchanges. El día de mañana con alguna reforma, por la reglamentación se especifica a quién afecta. Pero al afectar al exchange, se está afectando a una empresa argentina que da trabajo en Argentina. A su vez, muchos usuarios, si la cotización del Bitcoin o de la criptomoneda que sea aumenta en el exchange, pueden ir a comprarlo en un exchange del exterior o a través de P2P, F2F, y en ese caso AFIP indirectamente perdería también información, ya que al no operar con empresas argentinas, AFIP no tendría información con respecto a las operatorias. O sea, se estaría tirando un tiro en el pie el fisco con esa reforma, pero bueno, es lo que tenemos hoy en día. Acá está el meme, ya imagino que conocido por todos. Ahora voy a ver el chat. A ver, aguarden un segundo. Vamos a los datos de contacto y aguárdame que dejo de compartir pantalla si veo el chat. Igual si quieren activar el micrófono para hacer consultas, bienvenido. Acá me preguntan cómo pueden suscribirse a nuestro canal. ¿Hay algún comentario que hacer sobre los cashback en cripto? Cashback, sí, me imagino que te referís, Ismael, ustedes se abren, quizás para alguno que ni siquiera es de Argentina, se abren cuentas hoy en día Wenbit y Lemon, les dan también una tarjeta prepaga. La tarjeta prepaga, que en el caso de Wenbit la fondean con pesos, y en el caso de Lemon, incluso a partir de hace unos días, pueden gastar
comprar cualquier cosa en cualquier negocio, pagando con esa tarjeta prepaga y se debitan automáticamente de los Bitcoin, del saldo en criptomonedas, perdón. Estaba leyendo justo Bitcoin acá. En ese caso, al usar como promoción, hoy en día lo que están haciendo es que te dan como regalo por usar la tarjeta, te devuelven entre un 2 y un 4%, depende de la empresa y del día de la promoción. En este caso, vos recibís la criptomoneda a costo cero, digamos, pero cuando la vendés, siempre considerando que es una moneda digital alcanzada por impuesto a las ganancias con todas las consideraciones que hicimos. Pero en ese caso, recién la venta estaría alcanzado. Si vos comprás, lamentablemente con criptomonedas, sea con una tarjeta o vas y te comprás un bien con criptomonedas, estás siempre considerando que es una moneda digital para ganancias, ¿sí? Con todas las salvedades que hicimos. Vos, la venta se considera venta no solo cuando lo cambias por pesos o dólares, digamos, sino cuando lo cambias por otro bien o por otra criptomoneda, también sería venta, porque venta, según el artículo 3 de la Ley de Ganancias, es la cesión a título oneroso. O sea, vos vas y compras algo con criptomoneda, estás cediendo ese derecho a la criptomoneda y también estaría alcanzada en el impuesto a las ganancias. Obviamente el movimiento de criptomonedas no sería un movimiento de fondos, por lo tanto no estaría alcanzado en el impuesto a los débitos y créditos el movimiento en sí de criptomonedas, ¿sí? La compra y cómo es el tema de percepción en blanco en criptomonedas estables, hasta un 20%. La ley de contrato de trabajo te dice que puedes pagar remuneraciones, siempre en relación de dependencia en Argentina, puedes pagar hasta un 20% en especie. Es el artículo 73 o 173, no me acuerdo, de la ley de contrato de trabajo. Habla de especie. Esto se podría asimilar a una criptomoneda o a dólares, según la doctrina, a especie. O sea, más de un 20% con la ley actual no podrías pagar. Hay un proyecto de ley que pretende modificar esto y que se permita el pago de sueldos en criptomonedas a elección del empleado, pero bueno, es un proyecto de ley, hasta ahora nada más. Eh, el ingreso vía BEP del impuesto a las ganancias. En el impuesto a las ganancias, si vos tenés que tributar impuesto cedular, ¿sí?, de fuente argentina, en ese caso, si el resultado bruto, ¿sí?, la diferencia entre precio de venta y compra es menor de 200.000 pesos, o sea, 200.000 pesos, ahí no te inscribís y presentás una declaración jurada, sino que lo único que haces es generar un BEP, un volante electrónico de pago, ¿sí?, para pagar en el home banking de tu banco, y no tenés que generar la declaración jurada ni inscribirte en el impuesto. Solo en el caso de fuente argentina, impuesto cedular, y que la ganancia sea inferior a 200.000 pesos. Hasta que, obviamente, estos límites se modifiquen. Es como el régimen informativo que está en 10.000 pesos desde el 2019 y no se modificó hasta ahora. Exacto, sí. Ahí dice, terminaríamos pagando ganancias por la diferencia de cotización al pagar cualquier cosa con nuestra tarjeta fondeada en tu... Es el criterio general, o sea, por más que uses la tarjeta en realidad lo que está haciendo es vendiendo la cripto, o sea, vende la cripto por pesos y el comerciante recibió pesos, no se enteró de la cripto. Pero si vos pagás directamente también con cripto en algún negocio que te acepte cripto, estás cediendo esa cripto a título oneroso, o sea, sería una venta. Eh, sí, hasta ahora no te piden, alguien me pregunta si te van a pedir la wallet de donde hacer las transacciones y demás. O sea, en la declaración jurada lo único que pones es, como les mostré en una pantalla, el monto. No es que tenés que detallar cada operación en la declaración jurada. El día de mañana, si tenés una fiscalización, ahí sí, al fiscalizador le tenés que mostrar todos los papeles de trabajo con cada una de las operaciones que hiciste, de dónde provienen los fondos, si tenés factura, lo que sea, ¿sí? Pero en la declaración jurada van los datos básicos, ¿sí?, y los montos totales, no es operación por operación. Tengo un local, quiero empezar a cobrar con cripto. Sí, ahí cobras con cripto, la cripto que sea, te puedes poner
un QR de Moon que tiene Lightning Network y no pagás comisiones pagando con... No, el cliente no paga comisiones prácticamente pagando gracias a esa tecnología. La minería sí depende, ya nos extendemos mucho, pero la minería depende cómo se lleva a cabo hoy en día. La mayoría de los mineros chicos, no las granjas de minería, lo que hace es aportar el poder de hash a un pool. ¿Sí? Y en ese caso, si el pool está en el exterior, vamos a suponer, en principio sería una exportación de servicio, pagaría ganancias, IVA hasta alcanzado alícuota cero, y depende de la provincia, hay que ver si está grabado o no la exportación de servicio. ¿Sí? La declaración jurada, la hace la UAL, sí. No, el régimen informativo lo tiene que cumplir, el régimen informativo de la 4614 lo tiene que cumplir la empresa. ¿Sí? No es que nosotros tenemos que todos los meses informar a la AFIP la operatoria y la tenencia de nuestras criptomonedas. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Justo con el tiempo, a las 11. ¿Qué tal otros países? Sí, en la mayoría de los países, por general, en el caso de ganancias, por ejemplo, están grabado tanto la venta de criptomonedas por dinero fiduciario como la permuta por otra criptomoneda o la compra de un bien usando criptomonedas. Hay algunas excepciones, pero en general hay un informe resumen creo que desde la OECD de hace un año que habla justamente de esto. Hay países más benévolos con las cripto como Portugal, por ejemplo, o El Salvador, obviamente, pero sí todos los países están queriendo cobrar impuestos por ganancias cripto. Incluso en Estados Unidos, a diferencia de AFIP, hay desde el 2014, si entra a la página del IRS, el IRS, que es el fisco estadounidense, hay una guía para decir al contribuyente cómo tienen que pagar impuestos de acuerdo a las diferentes hechos imponibles con criptomonedas. ¿Sí? Acá en AFIP todavía están entendiendo qué es Bitcoin. Ahí vamos. Si pregunta la exportación de servicios, hay una charla muy buena con Camilo y Graciela Agudo, si no me equivoco el nombre, que está también subida en el canal de la ONG, que es muy bueno. Básicamente, si exportás servicios y cobras en criptomonedas y no liquidas divisas, tienes que estar preparado para pelearte con el Banco Central el día de mañana, ¿sí? Que te va a decir que liquides divisas. Pero es un tema bastante complejo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? No sé cómo estamos con el tiempo. Ahí sí. ¿Tengo alguna consulta más? A ver que veo el chat de vuelta. Muchas gracias. Estoy recibo encima. Ahí debajo Muchas gracias. del Sí. Instagram quedó una consulta sobre ingresos brutos. Esa era la última Pará, decímela. de Martín. La exportación de servicios. ¿Cómo se graba en ingresos brutos en el caso de venta de ganancias devenidas de minería de criptodivisas si no está indefinido el spread? Sí, si haces minería, hay que ver, yo te digo, cómo la estructurás, cómo se lleva a cabo esa minería, pero si es como yo te digo, que estás aportando el poder de hash on pool del exterior, sería una exportación de servicio, y hay que ver por provincia. En la gran mayoría de las provincias está no alcanzado, no grabado, ¿sí? No pagás ingresos brutos por la minería, por lo que recibís. Después, si te dedicas a la venta habitual de, ¿cómo es? ¿Cómo es? De criptomonedas, ahí sí, depende de la provincia, tenés que ver el caso, bueno, desde el caso cordobés hasta el resto de las provincias, como ya dijo Provincia de Buenos Aires, que está grabado por la totalidad de la venta, ¿sí? Pero la exportación de servicio, ten en cuenta eso, que en muchas provincias no está alcanzado en el impuesto.
¿sí? En algunos no está grabado, o sea, ni siquiera tenés que inscribir, y en otras puede que esté exento, o sea, que tenés que presentar declaración jurada y informar la ganancia exenta, ¿sí? Pero eso depende de cada provincia. Ahí veo. Muchas gracias a ustedes. Decime si hay algo más que no veo. No, por ahora está, esa fue Perfecto, entonces. la última pregunta del chat. Perfecto, entonces. Así Muchísimas que bueno, gracias a todos de vuelta. te agradecemos muchísimo, Marcos, por excelente el webinar, de todos estos temas que verdaderamente son, surgen muchas dudas, con tema impositivo, Sí. tema legal, por lo general, que va cambiando permanentemente, la dinámica es bastante importante, y hay que mantenerse actualizado, así que te agradecemos muchísimo por toda la información que nos diste hoy. Así No, que muchas bueno. gracias a usted por la invitación. Un placer, como siempre. Así que bueno, y le dejamos la invitación a la gente, como este webinar es parte de un ciclo de webinars que organiza la ONG Bitcoin Argentina, también pueden unirse si es que quieren, también son gratuitos, el día 14 y 28 de diciembre, que va a haber dos charlas distintas con otros disertantes. Así que, bueno, les agradecemos mucho por haberse conectado y bueno, que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos. Saludos.